Como ven, el tema de hoy es diferente. De la serpiente al Satán, el origen del mal en el judaísmo antiguo. Y para comenzar quiero contar una historia. Hace muchos años atrás estaba en una comunidad cerca de Chicago. Era una comunidad del judaísmo humanista, con un rabino humanista, liberal, y había servido ese fin de semana como Scholar in Residence en esa comunidad. Y como habían quedado muy satisfechos de esa visita, el rabino me dice, quiero que vuelvas el próximo año. ¿Y de qué quieres hablar, Adolfo? Pienso, y le digo, quiero hablar sobre el Satán. Y él me dijo, mira, Adolfo, Dios es muy aburrido, pero el Satán es interesante. Y cuando Adela me dijo, mira, Adolfo, tenés que traer un tema sexy. Digo, el Satán es sexy, y si eso le sumamos a la serpiente, es mucho más sexy. Por lo tanto, en el tiempo habíamos fijado 3 horas, ¿no? No, esa es la de preguntas. Lo que quiero hacer es lo siguiente. Lo que quiero, más o menos, en el término de 1 hora, quiero desarrollar el tema que voy a presentar ahora, que desde ya les digo, es fascinante, pero obviamente exige también concentración. Y por eso, si permitiera preguntas, obviamente eso interrumpiría la narrativa. Por lo tanto, lo que les pido es que cualquier pregunta, cualquier aclaración, yo voy a dar tiempo para eso. Y quiero comenzar. ¿Puedo comenzar? Ok. Entonces, quiero comenzar ahora con una introducción para colocar el tema de la serpiente y del Satán en un contexto. Obviamente, solamente para cumplir este título es un seminario anual, pero lo tengo que hacer en breve. Y es, ¿cuál es el concepto del origen del mal en la perspectiva bíblica? Para poder entender esto, tenemos que entender los presupuestos de la literatura bíblica. Obviamente no este es el lugar apropiado para presentar la complejidad de esta literatura. Antes dijiste el último libro. Tengo aquí en mi portafolio el último libro listo para mandar a impresión. Lo recibí hoy, que va a salir por el Colegio de México, en la serie que se llama Historias Mínimas. Todavía no está el título definitivo, pero el tema es la historia mínima de los judíos en la época del Segundo Templo. Está acá. ¿Sí? Ese es el próximo libro. Bueno, eso cuando lo leas es cola acabó. Cuando lo regale. Ok. Entonces, yo quiero tomar ahora el texto bíblico como el texto se presenta a sí mismo, sin entrar en las distintas discusiones sobre literatura, estratos literarios, que es muy complejo, pero en última instancia no viene a cuento. Es decir, cómo la civilización de Israel se ve a sí misma. Y cuando nosotros abrimos el libro fundamental, sin el cual no hay civilización de Israel, que es la Biblia hebrea, y abrimos la primera parte, que es la Torá, y abrimos el primer libro, la primera sección, que es el Génesis, y abrimos el primer capítulo, no hay más comienzo que ese. Esto es lo que dice el texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. Ese es el comienzo de todo, según el Pentateuco. Y a partir de aquí, a partir de estos primeros versículos, tenemos el relato de la creación, que es Génesis 1. Obviamente la mayoría de ustedes no los conozco personalmente, pero imagino que Génesis 1 todavía lo leyeron. Es el comienzo de la Torá. La presentación de la creación no es un protocolo de cómo fue la realidad, cómo se creó el mundo. Obviamente en círculos tradicionales, fundamentalistas, afirman que esa es la versión de la creación, si lo dice la Torá como palabra divina.
El texto de la Torá tiene que ser leído en su propia naturaleza, donde la verdad no es una verdad histórica, sino es una verdad espiritual. El pueblo de Israel entiende que el universo conocido es mano del Creador. Y por eso, cuando comienza la Torá, y ya los sabios lo distinguieron muy bien, la primera letra con la que empieza la Torá es la Bet, no la Aleph. Y la forma de la Bet es una forma en donde hacia la derecha está cerrada y hacia la izquierda está abierta, ¿no? Es en esta forma. Y los sabios decían, no se pregunta lo que hubo antes, sino a partir del momento de la creación. El texto de la Torá presupone que hay un Dios creador y no pregunta de dónde viene Dios. La pregunta no es sobre el origen de Dios, sino el origen del mundo. No es una teogonía, como tenemos en otras mitologías, el origen de los dioses, sino una cosmogonía, que es el origen del mundo, del cosmos. ¿Y cómo ve la tradición de Israel ese mundo? Lo ve como un mundo ordenado. Si ustedes recuerdan en la Torá, en el capítulo 1, día por día se va describiendo el orden de la creación. Y la sensación es que todo funciona bien, hasta tal punto que al finalizar cada día que dice que era bueno, Kitov. Y al final de la creación, como el Dios de Israel no tiene una madre judía, no tiene para decirle que Él es bueno, entonces Dios se lo tiene que decir a sí mismo. Y dice que es muy buena su creación. Es decir, la sensación que tenemos después de leer el Génesis 1, que el mundo es bueno, que la creación que salió de la mano de Yahvé es un mundo bueno. Sin embargo, en el mundo hay maldad, hay guerras, hay enfermedad, hay muerte. Y desde que el hombre es hombre, se hace la pregunta, como decían los teólogos medievales, unde malum, ¿de dónde viene el mal? Y si todos los pueblos se preguntan, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué el mundo no puede ser bueno? Esa pregunta que todos se nos hacen es mucho más acuciante en una tradición religiosa que afirma que el mundo que salió del Dios creador es bueno. Los teólogos plantean lo que se llama el trilema. Si Dios es un Dios todopoderoso y hay mal, significa que Dios no es suficientemente bueno para destruir el mal. Y si es un Dios bueno y hay mal, significa que no es suficientemente poderoso para destruir el mal. Pero si Dios es bueno y es poderoso y hay mal, tenemos un problema. ¿Cómo podemos entender desde una perspectiva monoteísta el origen del mal? Y sobre ese tema voy a volver en un momento. Sin embargo, cuando nosotros leemos el comienzo del texto, hay algunos elementos que nos llaman la atención. El texto dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese sería el título del tema, no es parte del relato. El relato de la creación en Génesis 1 comienza a partir, la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Es decir, nosotros ¿cómo entendemos el concepto de oscuridad? La ausencia de luz. Pero en realidad, los antiguos entendían que la oscuridad es algo, tiene sustancia, como el caos. Y luego también dice el texto que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. ¿Cuándo creó las aguas? No después. El texto ya presupone que hay agua. Lo que hizo después es separar las aguas, que no es lo mismo. Es decir, el texto presupone que hay oscuridad y que hay agua. En realidad lo que quiero decir, y no puedo desarrollarlo, es que ya el comienzo de la Torá presupone que el mundo no nace
de la nada, como siempre creemos. Nace de una materia, del caos, de un material que probablemente tenga un origen eterno. Y ya en la antigüedad, en la fe de Israel tenían miedo que los israelitas entendieran ese texto de una manera que no es propia de Israel. Y entonces fíjense, aunque ustedes no lo crean, y yo sé que les va a ser difícil creer, también los judíos no se ponían de acuerdo hace 2500 años. Yo sé que es difícil de creer. En el libro de Isaías, Sefer Yeshayahu, en el capítulo 45, y después si quieren explico lo que yo ahora voy a decir. Estas no son palabras del profeta Isaías, a pesar de que es el libro de Isaías. Son palabras de un profeta que no sabemos cómo se llama, que nosotros los biblistas los llamamos el segundo Isaías, el Deutero Isaías, que vivió en la época de finales del exilio babilónico y comienzo de la época persa, siglo VI. El profeta Isaías vivió en el siglo VIII. En la época, por ejemplo, persa, y ahora van a entender por qué, este profeta anónimo, que no sabemos, quiere reexplicar o reinterpretar la tradición bíblica por miedo de que no la entiendan bien. Y fíjense ahora lo que dice sobre nuestro tema. Ay, perdón. Dice así: yo soy Yahvé, no hay ningún otro, fuera de mí ningún Dios existe. Yo te he ceñido sin que tú me conozcas, para que se sepa desde el sol levante hasta el poniente, que todo es nada fuera de mí. Yo soy Yahvé, no hay ningún otro. Yo modelo la luz, Yotzer Or, y creo la tiniebla, Uboré Hoshech. Yo hago la dicha, Ose Shalom, y creo la desgracia, Uboré Ra. ¿Le resulta conocido el texto? Claro, en la Tfilá, pero en la Tfilá no dice Uboré Ra, que no es la desgracia. Es una buena manera política y correcta decir que creó el mal. En la Tfilá que decimos Uboré Takol. La versión que nosotros leemos es como Hazal, los sabios de Israel, formularon este texto, porque si digo que Dios de Israel creó todo, también creó el mal, pero suena menos duro. Es mucho más duro decir que el Dios de Israel creó Ose Shalom, que en este contexto sería el bien, y creó también el mal. Y probablemente, como algunos creen, el texto está implicando que hay una polémica que él quiere contestar de otros pueblos. Probablemente lo que se afirmaba en la región de Irán, que hay dos poderes en el universo, el bien y el mal, que están en conflicto. La fe de Israel dice solamente hay un Dios creador, y todo lo creó Dios, también el mal. El problema es lo siguiente: si Dios es un Dios bueno y todopoderoso, y existe el mal, ¿quién introdujo el mal en el mundo? Entonces, en la tradición bíblica, tenemos la explicación. Si el mundo que creó Dios es bueno, el culpable es el hombre. Alguien hay que culpar. En Génesis 8, que es después de la destrucción del diluvio universal, la Torá dice así: cuando al Señor le llegó aquel olor tan agradable, Noé había salido del arca y a manera de agradecimiento al Dios creador por haber salvado a él y a su familia, lleva a cabo sacrificios. Yahvé dijo: nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, porque el hombre desde joven solo piensa en hacer lo malo. Ki yetzer lev Adam rami neurav. No es el instinto del mar, o lo que conocemos en la tradición rabínica, el yetzer hara. La tradición bíblica lo que dice es que el hombre se inclina a pecar. Puede no pecar, pero tiende a pecar. Y por eso, en un texto clave, que es Deuteronomio 30, el quinto libro del Pentateuco de Moisés, la Torá lo dice claramente: en ese día pongo el cielo y la tierra por testigo contra vosotros, de que os he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición.
escoged pues la vida. Significa, la tradición bíblica afirma que tenemos libertad de elección, el libre albedrío. Pero para tener libertad tenemos que tener por lo menos una opción. Tenemos dos caminos. Y está en el hombre elegir. Obviamente, en función de la elección, también va a tener consecuencias. Pero la elección es la de uno. No hay una fuerza que nos lleve al pecado. Esta misma idea, por ejemplo, luego la encontramos en el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel ya es la época del destierro de Babilonia, siglo VI. Y fíjense que el profeta Ezequiel sale en contra de otra teología que es más antigua en Israel. El Señor se dirigió a mí y me dijo, ¿por qué en Israel no deja de repetirse aquel refrán que dice, los padres comen uvas agrias y los hijos tienen la dentera? Yo, el Señor, juro por mi vida que nunca volveréis a repetir este refrán en Israel. A mí me pertenece todo ser humano, lo mismo el Padre que el Hijo, aquel que peque morirá. Solamente les recuerdo que la teología que el profeta Ezequiel del siglo VI está rechazando, que se opone a la fe de Israel, es la teología que aparece en los 10 mandamientos, donde dice Dios que habrá de castigar las generaciones siguientes de pecadores. Esa es la antigua tradición, lo que se llama la responsabilidad colectiva del mal. El profeta se levanta con esa concepción y dice hay una responsabilidad individual del mal. Cada uno es responsable de lo que hizo. Esta teología tiene una presencia central en la fe de Israel. El ejemplo que quería traerles para terminar esta parte es un libro que lo que llamamos los apócrifos judíos, que significan los libros que no entraron en el Tanaj nuestro, por distintas razones. Uno de esos libros, muy importante, que pertenece al género literario de la sabiduría, es el eclesiástico, el Ben Sirá, un libro importantísimo. Ben Sirá fue un sabio de Jerusalén, primer tercio del siglo II antes de nuestra era, de la aristocracia de Jerusalén, y el capítulo 15 trata sobre nuestro tema, el origen del mal. Y el texto dice así, no digas es Dios quien me hace pecar, porque Él no hace lo que detesta. Ni tampoco digas, Él me hizo caer. Significa, uno busca la responsabilidad en otro, no asumir la responsabilidad. Porque Él no necesita de gente malvada. El Señor odia lo que es detestable y no se lo envía a quienes le respetan. Dios creó al hombre al principio y le dio la libertad de tomar sus decisiones. Si quieres, puedes cumplir lo que Él manda y puedes ser fiel haciendo lo que le gusta. Delante de ti tienes fuego y agua, escoge lo que quieras. Es decir, la tradición bíblica, que la vemos reflejada en el Deuteronomio, que es central en el pensamiento bíblico, continúa en Israel en la época postbíblica, siglo II, y luego se va a continuar en la tradición rabínica, y podemos decir que es una línea central de pensamiento en la fe de Israel. El mundo y el pecado en el mundo es responsabilidad de los hombres. Por eso, por ejemplo, en otro contexto, como se habla, ¿dónde estuvo Dios en el holocausto? La respuesta es no dónde estuvo Dios, dónde estuvo el hombre en el holocausto. Pero no ese es el tema. Lo que quiero mostrar a grandes rasgos, esta es la línea principal en el pensamiento de Israel. Pero el tema que nos convoca hoy es un tema que de alguna manera, la manera en que fue interpretada esta historia, parecería llevarnos en otro rumbo y dirección. Y es por lo que ustedes vinieron, la serpiente y el mal. En la primera parte quiero desarrollar la serpiente en la Biblia, la historia del paraíso, vista a la luz de la arqueología y de la mitología antigua. Y para eso tengo que ir al otro relato ahora. Hablé del mundo que era muy bueno en el capítulo 1. Pero en el capítulo 2 del Génesis tenemos una versión novedosa de la creación. Tenemos la historia del paraíso. Y en donde Yahvé, el Dios creador, crea primero al hombre. Les recuerdo que en el capítulo 1, el hombre y la mujer fueron creados en el mismo momento.
en el capítulo 2 fue creado como tendrá que ser el orden normal del mundo. Primero tienen que ser los hombres. Primero fue creado el hombre. ¿Y qué dice Yahvé cuando lo coloca en el paraíso? No es bueno que el hombre esté solo. Es la primera vez en el texto que algo no funciona bien. Interesante. Y Dios trata de buscarle una compañera o un compañero, el texto no dice nada, entre los animales creados por Yahvé. Y no encuentra a nadie. Y entonces decide crear a la mujer. Y la tradición nos enseñó que lo crea a partir de la costilla. Probablemente, como hoy entienden los estudiosos bíblicos, el texto original probablemente lo que hacía alusión era el miembro viril del hombre, no de la costilla. Pero finalmente crea a la mujer. Y al final del capítulo 2 hay otra vez una sensación de armonía. Cuando el texto dice ahora se reunirán y serán una sola carne. Y después que llegamos a esa sensación, que todo parece bien, como bien les dije, cuando todo va bien no hay historia, es aburrida. ¿Ustedes se imaginan los diarios que hablen de lo bien que hacen las personas en el mundo? Nadie va a comprar ese diario. Y entonces comienza el capítulo 3 con una escena que no tiene un eco posterior en la tradición bíblica, pero es central en el pensamiento de Occidente. Aparece el nuevo personaje, la serpiente, el Nahash. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Este texto es un texto central en el pensamiento de Occidente. Y tiene un peso capital en la teología cristiana. Hasta tal punto que la teología neotestamentaria, la teología de Paulo, ve al Cristo como el segundo Adán. El primero nos metió en el pecado y el Cristo nos saca del pecado. En la tradición bíblica, como dije, no se vuelve a hacer referencia a esta historia, pero el lugar que ocupa es fundamental, porque es el punto de inflexión entre el mundo que Yahvé quería para los hombres y el mundo que finalmente nosotros vivimos. Porque el mundo después de capítulo 3 del pecado original, ¿qué es lo primero que dice que sucedió según la Torá después que los echaron a Adán y Eva del paraíso? Relación carnal. Dice, Badam yadá et Javá. Y Adán conoció a Eva. Nunca el texto nos dice que tuvieron relaciones en el paraíso. La primera vez que el texto de la Torá nos dice después del paraíso. Tenemos sexo. ¿Qué después tenemos? Envidia entre hermanos. Y después tenemos el fratricidio, el asesinato. Tenemos el diario de noticias de mañana. Sexo, envidia y asesinato. Ese es el mundo que fue, y ese es el mundo que es, y ese es el mundo que será. Si no, el mundo no sería mundo. Podemos reducir esas tragedias. Ese es el mundo que conocemos. Y no era diferente hace 3000 años atrás. Y el autor bíblico también quiere preguntar cómo ese mundo que salió del Dios creador, cómo llegamos al mundo en donde nosotros vivimos. Y por eso la historia del paraíso es crucial. Ahora, este no es un curso de narrativa bíblica y no tengo tiempo de desarrollar todo lo que puedo decir del tema, pero voy a decirlo muy brevemente. El texto bíblico, uno de los desafíos que tiene, que es un lenguaje muy parco. A diferencia de lo que nosotros esperaríamos, que el texto entrara en detalles y nos relatara dónde sucede la escena, cómo era la serpiente, dónde estaba Adán, todas esas preguntas el texto no está. Lo que tenemos es un diálogo entre la serpiente y la mujer. Y el texto obviamente invita a un montón de preguntas. Voy a decirles algunas. Por ejemplo, la serpiente realmente es una serpiente astuta.
Y además de eso tiene una capacidad notable, habla. Hay una pregunta, ¿hay algún otro ejemplo en la tradición bíblica que un animal hable? La burra de Balaam. Pero en la burra de Balaam, que es un relato en el libro de Números, dice claramente, Vaiftach Adonai et piatón, es decir, Yahvé le abrió la boca a la burra, es decir, es un milagro. Y aquí no dice nada. Le digo a mis alumnos en Israel, ¿saben una cosa? En Israel es una tierra de milagros. ¿Por qué? Porque en el Parlamento israelí tenemos 120 serpientes que hablan. Es decir, el texto presupone una realidad diferente y en unos minutos vamos a hablar de eso. Y la serpiente comienza con una pregunta muy provocativa. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Dios había prohibido comer del fruto. ¿Pero a quién se lo dijo? A Adán. Cuando Dios le prohíbe a Adán, empieza diciendo, podrán comer de todos los frutos, menos de uno no comer, que es el árbol del conocimiento. ¿Qué hace la serpiente? Revierte la argumentación. Así que les prohibió comer de todo. Como dice el gran exégeta medieval judío Rashi, es para empujarla a que ella conteste. Ahora, fíjense que es muy llamativo. Ustedes ven que Javá se pregunte, por ejemplo, ¿cómo habla la serpiente? No. Como si fuera muy natural que hable la serpiente, ¿no? Por ejemplo, el gran exégeta y filósofo, no solo del pueblo judío, sino de la humanidad, Filón de Alejandría, siglo I antes de nuestra era y siglo I de nuestra era, cuando explica este texto, en uno de sus textos dice, ¿cómo explica la capacidad de habla de la serpiente? Los primeros creados por Yahvé entendían el lenguaje de los animales. Bueno, una manera elegante de solucionar el problema del texto. ¿Cómo contesta Eva? Dice, pero en cuanto al fruto que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Cuando Yahvé le ordenó a Adán, nunca dijo que no se pueda tocar. Lo que dijo es que no se puede comer. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde Eva sabe sobre la prohibición? Cuando Yahvé lo dijo, no había sido creada. La pregunta ahora es, ¿de dónde lo sabe? ¿O recibió el Twitter? ¿O Dios se le reveló de nuevo y dijo? ¿O Adán le dijo? Y los sabios de Israel se preguntaron, si a Adán le contó, ¿quién es responsable del agregado? ¿Adán o la propia Eva, que quiere ser más papista que el Papa? No solo comer, sino nos dijeron tocar, como lo dice el Midrash. Y entonces ahora viene la estocada de la serpiente. No es cierto, no van a morir. ¿Qué dijo Yahvé? Van a morir. Es decir, que la serpiente se presenta como una alternativa al Dios creador. Hay dos autoridades. Dios dijo que van a morir y dice que no va a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios conocedores del bien y del mal. ¿Pasó o no pasó? Sí pasó. Eso es lo que pasó. La serpiente no mintió. Entonces la pregunta es, ¿quién es este personaje tan misterioso, la serpiente? Hasta ahora el texto nunca había mencionado al Nahash. ¿Perdón? ¿Qué cosa mintió? Que no lo toquen. Entonces, lo que sucede es, por ejemplo, el Midrash, hay un Midrash muy interesante, Abod de Rabbi Natán, que llama el Nahash Rasha, ¿sí? Que es el malo de la aventura. Entonces, ¿qué dijo? Quiere hacer caer a Eva. Y entonces, ¿qué dice? Que tocó el fruto. Probando. ¿Ves que no pasa nada cuando se toca el fruto? Significa que la otra parte de la oración tampoco va a ser cierta. En realidad van a morir, pero no mueren de manera inmediata. Finalmente van a morir. Se transformaron en mortales. ¿Se imaginan el seguro nacional? Si tiene que no ser mortales, no pueden no pagar la jubilación.
Ahora, hay otra pregunta exegética muy importante. ¿Quién nos falta en esta historia? Adán. ¿Dónde está Adán? Seguramente, como es su nombre, se habrá quedado dormido. ¿O está en el trabajo? ¿Cómo? ¿O no trabajaba? No, tiene que trabajar la tierra, según Bereshit. Después, ¿dónde sucede esa escena? Es decir, hay un montón de preguntas que no aparecen. Pero continúa. Una vez que comieron del fruto, primero, les recuerdo, ¿quién es el que come de la fruta? Eva. Y luego, Adán. ¿Por qué come Adán? Porque se lo dio Eva. Significa que según la tradición bíblica, ¿quién introdujo el pecado en el mundo? La mujer. Este es un texto que no es recomendable cuando cantamos Eshet Hail en Shabbat. Pero el texto lo dice claramente, no es que traiga un texto gnóstico o apócrifo. La mujer está presentada con términos demoníacos. Ella es la que introduce el mal. Es la que habló con la serpiente y es la que come del fruto. Y después se lo da a Adán. Y como buen marido, comió. Eso lo puedo decir como hombre. ¿Y después qué sucede? Realmente se abrieron los ojos. ¿Y qué descubrieron? ¿Cuál es la primera reacción? La vergüenza. La vergüenza. No hay ningún ser en la tierra que sienta vergüenza, a excepción del hombre. Es una acción cultural. El hombre se transformó en hombre. El texto lo que dice, los primeros creados todavía no son hombres, son protohombres. Están en dirección a ser hombres. El hombre es cuando es un ser cultural. ¿Qué hicieron? Se hicieron vestimentas y se cubren las partes pudendas. Por eso, por ejemplo, cuando los antropólogos físicos encuentran restos óseos, ¿cómo saben que no es un resto de una de las líneas de los simios, sino que es el hombre? Porque están con restos culturales, lo que se llama homo habilis. Cuando encuentran que hay restos de fuego, cuando hay restos, por ejemplo, de instrumentos, el hombre modifica su medio ambiente, es ya un ser humano. El texto es un texto muy sofisticado. El texto lo que está explicando es cómo el hombre se convirtió en hombre. ¿Y qué precio pagó el hombre? El pecado. Y uno dice, ¿y qué hombre quería Dios? Bueno, es una pregunta teórica, porque sabemos que finalmente el hombre, para obtener su independencia como ser humano, se revela ante Dios. Y Dios, después que sucede en la historia, comienza la interpelación. Le pregunta a Adán y dice, yo lo que hice me lo dio el fruto, me lo dio Eva. Empiezan a pasarse ahora la pelota. Y Eva dice, fue la serpiente. Y entonces la pobre ahora que llegó a la serpiente. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales. No le dio el derecho a la pregunta. Directamente, claro, porque es la última que quedó. Tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré mi enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Ahora, ¿por qué aparece la serpiente en la historia? Para eso tenemos que decodificar la imagen del texto bíblico. ¿Qué ve el lector o qué entendía el oyente de esta historia cuando aparece el personaje? Porque son códigos culturales. Pensemos, por ejemplo, en una obra de teatro. Los niños están mirando la historia y en eso aparece en la escena un pirata. ¿Cómo saben que es el malo de la historia? Por la vestimenta, por la cicatriz, por la música. Existen códigos. No le tienen que dar uno una conferencia. Entienden que es el malo de la historia. También estos textos tienen que ser entendidos de esa manera. Cuando la historia nos dice que entra un personaje y es la serpiente, no piensan solamente en la serpiente que uno puede encontrar en el campo, que obviamente es peligroso. Piensen en otro concepto de serpiente. La serpiente asociada como símbolo del mal. Fíjense, por ejemplo,
Una de las serpientes míticas en Egipto es la serpiente Apep. Era un ser mítico que estaba en el inframundo. Y según los egipcios, el dios Ra, cuando llega la noche, sigue su viaje por el inframundo. Y las fuerzas del caos atentan contra el dios Ra. Tiene que vencer cada noche a las fuerzas del mal para volver a aparecer. Y piensen que en el Medio Oriente nunca sabemos si va a haber otro día, hasta hoy en día. Y es interesante que en distintas civilizaciones el mal está asociado a una figura con elementos de serpiente, incluso también la figura del dragón. El componente más significativo es el serpentino. No se preocupe, yo no sabía, por lo menos no sabía que era el suyo, pero sabía que era de una mujer. ¿Sabe por qué? Por el tiempo que tarda en encontrarlo. Por ejemplo, si suena mi teléfono, yo lo tengo aquí, ¿no? Los hombres lo tenemos enseguida acá como si fuera un revólver. La mujer lo tiene dentro de su bolso. Y el bolso es la caja de Pandora. ¿No? Uno nunca ve el final de las cajas. Bueno. No, eso no lo digo. Entonces, fíjense, por ejemplo, otro texto ahora sobre el origen del mal es en Mesopotamia. En un texto de la creación mesopotámica, se lo conoce como el Enuma Elish. Y habla, antes de la creación del mundo, del origen de los dioses, y habla de una guerra en el mundo celestial entre el jefe de que va a ser el futuro jefe del panteón babilónico, Marduk. Y aunque les suene extraño, ustedes conocen el nombre Mordejai. El nombre que tenemos en el texto judío, un nombre judío por excelencia, es un nombre pagano, del dios Marduk. Y aparece aquí Marduk persiguiendo a la diosa Tiamat. Fíjense qué forma tiene, una serpiente. ¿Sí? Es decir, el mal está asociado a la serpiente. Y en el texto que ahora les traigo, en el poema de Enuma Elish, simplemente lo resumo, para crear el mundo, ¿qué hizo primero Marduk? Mata a la serpiente. ¿Sí? Y entonces, leo solamente el final. Entonces él soltó una flecha y atravesó su vientre, cortó sus entrañas y hendió su corazón, y después de haberla reducido a la impotencia, acabó con su vida. Echó abajo su cadáver para ponerse de pie sobre él. Y la continuación del texto, un texto fundamental para entender la cultura de Mesopotamia, de los miembros de esa serpiente, que es una serpiente marina. ¿Se acuerdan que dije que en la creación hay agua? Es un eco, probablemente, de este mito. De los miembros de Marduk de Tiamat crea Marduk el universo. Por ejemplo, fíjense otra vez, en la antigua Grecia, el héroe Cadmos mata a la serpiente dragón. Ahora, ustedes dicen, bueno, todas esas ideas eran en el mundo que rodea a Israel. Porque Israel es como, y muchas veces sucede, la manera en que nosotros vemos al pueblo de Israel es como un pueblo que se desarrolló en la luna, en otra galaxia, sin ninguna relación con los pueblos circundantes. Y es todo lo contrario. No hay manera de entender a Israel si no es en un contexto histórico. Y lo más sorprendente es que esas historias paganas la encontramos en Israel en un texto bíblico, no en un texto gnóstico esotérico. En Isaías 27 dice así: en aquel día, si se refiere al final de los tiempos, en aquel día el Señor castigará a Leviatán, la serpiente huidiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa. Con su espada violenta, grande y poderosa, matará al dragón que está en el mar. Son temas claramente de origen mítico, que aparece en un texto bíblico, en donde el mal está representado por la figura de la serpiente. Significa el antiguo Israel conocía esos textos. Y cuando imaginan que el Dios creador habrá de destruir al mal, ¿cómo lo imagina la imagen del mal? Con la imagen de la serpiente. Por ejemplo, el término Leviatán y Nahasha Calatón, que es serpiente huidiza, conocemos esas expresiones en la literatura cananea, ugarítica. Es decir, Israel utiliza expresiones e imágenes que conocen en el Oriente
y lo conocen también ahí. Es decir, que podemos entender ahora algo que no entendimos en el texto. Cuando el personaje bíblico es la serpiente, ¿qué quiere decir? Ahora entró un personaje que simboliza el mal. ¿Y de qué trata nuestra historia? Del origen del mal. Pero todavía no. ¿Perdón? Ay, está mezclando las tradiciones mucho más posteriores, que aparecen después de tradiciones rabínicas. ¿Sí? Ahora, lo que sucede es que los textos, como los textos bíblicos, ¿por qué son tan difíciles? Porque son polisemánticos. Los temas, las imágenes, tienen varios significados que funcionan todos juntos y complican la manera de entender el texto. La serpiente no solamente significa el mal, significa también la muerte. Fíjense, por ejemplo, este es un relieve funerario de Grecia del siglo VI, en donde aparece el mundo del Hades. Acá tienen ustedes a los dioses sentados, acá tienen a los muertos que traen su ofrenda, y detrás del trono que aparece una serpiente. Hay una serpiente que también salva. En la Biblia, cuando vas a Moisés, nos castigan con la serpiente. Para salvarnos, tuvimos que hacer una serpiente. Es decir, hay serpientes que muerden para matar y hay una serpiente que salva. Déjame terminar. Eso significa que también la serpiente funciona en una historia donde tiene un significado de muerte. ¿Y de qué trata nuestra historia del paraíso? Por haber comido del fruto, la serpiente llevó al hombre a la muerte. Fíjense, por ejemplo, ahora, otro uso de la serpiente. La serpiente puede significar también totalmente lo contrario, el símbolo de la fertilidad y vida en Canaán. La llevaré a la amurallada Uruk, que es una ciudad en Mesopotamia. Haré que coman la planta. Su nombre será el hombre se hace joven en la vejez. Yo mismo la comeré, así volveré al estado de mi juventud. Es decir, consiguió la llave de la inmortalidad. Al cabo de 20 leguas comieron un bocado, y después de 30 leguas más se prepararon para pasar la noche. Gilgamesh descubrió una fuente cuya agua era fresca. Descendió hasta ella y se bañó. Mientras tanto, una serpiente olfateó la fragancia de la planta, salió del agua y arrebató la planta. Al retirarse, mudó la piel. ¿Quién consiguió la mortalidad? La serpiente. ¿Quién la perdió? El hombre. Y uno dice, no es la historia que tenemos en Génesis, pero interesante. También por la serpiente se perdió la inmortalidad. Significa que el texto bíblico dialoga con otros textos y con otras ideas. No hay, desde ya les digo, no hay ningún texto parecido a Génesis 3. Pero los elementos son elementos que los conocemos culturalmente. Por ejemplo, cuando ustedes van caminando por la calle, ¿cómo ustedes reconocen que es una farmacia? ¿Cuál es el símbolo? Es el caduveo. Es decir, hay un palo y ven una serpiente. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, al dios Asclepio en el Centauro de Epidauro. Miren cuál es el símbolo. ¿Sí? Es el dios de la medicina, Asclepio. Es el símbolo de la vida. Significa la misma serpiente que puede ser el símbolo de la muerte, la misma serpiente que puede ser el símbolo del mal, puede ser precisamente lo contrario. Pero todavía no se terminó. Fíjense cuánta información hay en ese texto que vimos en total, son pocos versículos. Pero los israelitas antiguos no pasaban un doctorado para entenderlo, vivían en esa cultura, entendían los códigos culturales. Y hay otro caso. ¿Qué tenemos en nuestra escena? ¿Se acuerdan que dijimos que Adán no aparece? Pero ¿quién aparece? La serpiente y Eva. Es interesante, dijimos que la serpiente está asociado a elementos sexuales. ¿Acaso la historia nos habla o sugiere sexualidad? Por supuesto. ¿Qué fue lo primero que descubrieron cuando comieron el fruto? La sexualidad. Significa que en uno de los niveles para entender ese texto, la sexualidad está ahí. Se habla de la desnudez. Fíjense que aparece la diosa con todos los pechos,
¿sí? Donde ve claramente el elemento sexual. ¿Y qué tiene en la mano? 2 serpientes. Fíjense la estatua de Afrodita del periodo romano. Ven acá a la diosa desnuda. ¿Y qué ven acá? Una serpiente. ¿Y hacia dónde va la serpiente? Significa que la serpiente está asociado también a lo sexual. Y nuestra historia también tiene esa dimensión. Entonces, pero esto es solamente parte del tema. Una cosa muy notable sobre nuestra serpiente, que nuestra serpiente es muy, muy original. Tiene características físicas e intelectuales la serpiente. Por ejemplo, la serpiente es sabia. En realidad es la más sabia en la historia. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Les recuerdo que el texto está escrito en hebreo. ¿Qué palabra usa en hebreo? Arum, be'ain, arum. Y el problema, como siempre, es cómo entendemos la palabra. Cuando nosotros traducimos astuta, en realidad entendemos un significado, que es el uso de la inteligencia. Un tonto no puede ser astuto, pero para el mal. Y es interesante cuando vemos la historia de la exégesis, cómo entendieron esa palabra. Muchos la asocian con la palabra ormá. Ormá en hebreo significa engañar. Y dicen, es una serpiente engañosa. Porque entendemos que ¿quién es el malo de la historia? La serpiente. ¿Pero acaso realmente es el malo de la historia? Gracias a la serpiente comió del fruto. ¿Quién no quería que comiéramos el fruto? Yahvé. Es decir, que el texto plantea un tema que lo conocemos en las mitologías. En el mundo de la Grecia, los hombres tuvieron que robar el fuego, que es el símbolo de la civilización, a los dioses. Es el mito de Prometeo. ¿Prometeo es bueno o malo? La serpiente juega un rol prometaico. Es el que lo induce al hombre que coma para obtener sabiduría. Y Dios está envidioso. Al final de la historia, cuando habla Dios, que en realidad debe ser con su corte celestial, dice, ya comió del fruto y es sabio. Lo único que falta es que coma también del otro fruto y sea eterno. Y si tiene sabiduría y es eterno, ¿qué es? Un Dios. Él no quiere otro Dios. Entonces lo echa del paraíso. Hay todo un doctorado sobre este tema, de Kevin Jones, si se interesan. Entonces, para mostrar, por ejemplo, las tradiciones antiguas. Una traducción es una interpretación. La traducción más antigua que tenemos de la Torá fue hecha en Alejandría en el siglo III, que le llamamos la Septuaginta, o la traducción de los 70. ¿Y cómo traducen en griego la palabra arum? Con un término en griego phronimótatos. Phronimos en griego significa inteligencia. Y no tiene ningún sentido negativo. Significa que el traductor entendía que la serpiente tenía buena inteligencia. Los hombres tienen phronimos. Y era el más inteligente, la serpiente. Y hay otra traducción que lo traduce como panurgos. Y panurgos significa astucia. Es decir, una dirección diferente, que es el conocimiento o el uso del conocimiento de la sabiduría para el mal. Lo mismo sucede en las traducciones ahora arameas, ahora estamos hablando de los judíos. Hay traducciones que traducen Arum como Hakim, que es Jajam. Hay una traducción que se llama el antiguo Targum jerosolimitano, o Targum del pseudo Jonatán, es Hakim Lebisha, es el Jajam que usa la inteligencia para el mal. Significa que los exégetas también están divididos, ¿es bueno o es malo? Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque para nosotros es el mal, pero nosotros somos el resultado de 2000 años de exégesis, y entonces nosotros ya vemos que siempre es el malo.
Pero nosotros tenemos que entender el texto en toda su complejidad. Y no queda claro en esa historia quién es el malo de la historia. El segundo punto, les dije la capacidad del habla de la serpiente. ¿Cómo podemos explicar que hable la serpiente? Esa pregunta también se lo hacían los israelitas hace miles de años. ¿Cómo podemos explicar que un animal hable? Y el tercer punto es que el texto presupone que la serpiente es diferente a la serpiente que vemos en el zoológico. El texto dice, como causa del castigo, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, te arrastrarás sobre tu vientre. Ese es el animal que conocemos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿en qué animal pensaba? Si dice te arrastrarás, tiene que ser diferente. Pero ¿qué tipo de serpiente es? La respuesta no está acá. ¿Dónde encuentro la respuesta? No hay footnotes. ¿Dónde puedo buscar la respuesta? En las culturas que rodean a Israel. Y por ejemplo, ahora hacemos un paseo por la historia del arte antiguo, la iconografía antigua. ¿Cómo imaginaban serpientes? Empecemos a pasear. Fíjense en la tumba de Ramsés VI. ¿Ustedes vieron alguna vez una serpiente así alada? Tampoco los egipcios. ¡Buah! Bueno, no es muy relevante para el estudio de la Biblia, pero es relevante cómo los seres humanos imaginan serpientes. La serpiente alada. El imaginario religioso. ¿Sí? Es decir, en el antiguo Egipto era el símbolo de autoridad, de control. ¿Quiénes tienen alas? Las aves. Las aves. Significa las aves vuelan. Está asociado al mundo del espacio. Significa estar asociado al mundo de lo divino. Pero lo que vemos es que hay una serpiente que tiene alas. Ya es diferente, ¿no? A la serpiente que conocemos. Ahora les voy a mostrar otra. Una serpiente mítica con patas. Este animal se llama Mushushu. Mushushu era, ¿cómo se dice Hayat Mahmad? ¿Cómo se llama? La mascota. La mascota del dios Marduk. Y esto está representado en una de las joyas del mundo antiguo, la puerta de Ishtar, en el Museo de Pérgamo en Berlín, que gracias a Dios se lo robaron todos los europeos. Porque imagínense si eso hubiera quedado en Irak. Se perdió para siempre. Lo tenemos en Berlín. Me acuerdo que cuando yo lo vi en Berlín, dije el Misheberach, de poder ver en vida unas joyas del mundo antiguo, que era la entrada a Babilonia. Y aparece ese en lapislázuli, bellísimo, que es Mushushu. Pero fíjense Mushushu que tiene. Tiene una parte superior que se parece a ¿qué? A una serpiente, tiene las escamas. Pero es una serpiente que a su vez tiene que patas, y fíjense, las patas delanteras son de león, las patas traseras son de un buitre. ¿Vieron alguna vez un animal así? No, tampoco él. Otra vez está tratando de representar la imagen de un mundo celestial o metafísico. Los antiguos no eran retrasados mentales, pero tenemos que entender su lenguaje. El ejemplo que hoy usé es a mis alumnos, hoy vengo de la Panamericana, era, cuando ustedes van a los museos, me imagino que se sienten cómodos cuando ven a Botticelli o ven a Michelangelo, pero nos encontramos bastante incómodos cuando lo vemos a Picasso o a Dalí. Estamos frente a la obra y sabemos que es importante, pero no entendemos lo que nos quiere decir. Cuando ven una de las grandes obras del espíritu humano del siglo XX, el Guernica de Picasso, que ustedes dicen, pero no lo entiendo, ¿por qué la cara está en el traste y el traste está en la cara? O cuando leemos a Kafka, nos quiere decir algo pero no entiendo. Es porque tengo que entender sus imágenes. Él nos quiere decir algo. Y ahora el problema lo tengo yo que no lo entiendo. El arte antiguo también quiere decirnos algo. Pero lo que vemos es un animal
que tiene serpiente con manos y patas. Volvemos, sigamos así. ¿Se acuerdan ustedes a Tiamat? Fíjense lo que tiene Tiamat. Manos. Fíjense, por ejemplo, esta serpiente mítica en Egipto. Tiene patas. Y la serpiente que más me gusta es esta. Una serpiente que está parada, que casi es como un hombre, tiene manos, le da de comer al dios Ge, tiene miembro viril y tiene patas. Y tiene cola, sí. No, pero esta es la serpiente que conocemos, pero tiene los miembros. Ahora es interesante, porque cuando estuve trabajando el tema, y quiero que entiendan, desde muchos años, mi tesis de maestría en religiones comparadas fue sobre la serpiente del paraíso. Es un tema que me acompaña, el tema de la serpiente y el mal. Como les dije, es interesante y es muy sexy. Entonces, y traté de entender cómo ellos ven el mundo. En el mundo antiguo, por ejemplo, hay una obra muy importante sobre los animales que escribió Aristóteles. Y dice, ¿qué diferencia los hombres de los animales? Que los animales caminan de a cuatro y su dirección es hacia la tierra. Y el hombre, ¿por qué puede hablar? ¿Y por qué tiene sabiduría? Porque camina erguido, camina sobre dos. Y en nuestra historia, la serpiente habla y la serpiente piensa. Y por lo tanto, fíjense, puede ser que lo imaginara no como un animal, sino como casi como un alter ego de una persona. Ahora, dijimos que tiene entonces, como ven, se parece mucho a un ser humano. No solamente se parece a un ser humano, fíjate esta serpiente en sellos mesopotámicos. La mitad es hombre y la mitad es serpiente. Significa que los antiguos imaginaban que este animal no es simplemente un animal, es como si fuera un ser humano, o que tiene rasgos de humano. Y por lo tanto la pregunta es, ¿quién fue la serpiente del paraíso? ¿Fue un símbolo de vida y fertilidad? ¿Fue un símbolo de muerte? ¿Fue un símbolo del mal? ¿O fue realmente un ser semihumano? En realidad fueron todos esos. Tengo otros 10 minutos, ¿no? Ok. Lo que quiero ahora, muy rápidamente, puede ser otro seminario. Esos materiales que no los voy a volver a dar acá, y es una oportunidad para compartir con ustedes. Lo que vimos ahora es el mundo de la Biblia hebrea, que dialoga con la iconografía, con las mitologías del mundo antiguo. Pero lo que me interesa es cómo la literatura judía vio estas historias. ¿Se acuerdan que hablamos de serpiente? Pero ¿dónde está el Satán en la historia? Una vez, hace muchos años, yo estaba dando un curso sobre el judaísmo en un monasterio franciscano muy cerca de la Casa Rosada en Buenos Aires. Nunca un judío había entrado ahí. Y explicaba a la comunidad de jóvenes sobre el mundo del judaísmo. Y en un momento hice una pregunta: ¿cuándo aparece por primera vez el Satán en la Biblia hebrea? Lo que yo quería que ellos dijeran es que no, en Job y en Zacarías. Uno levantó la mano. En Génesis. Dije, ¿dónde en Génesis? En la historia de la serpiente. ¿Dónde está el Satán? La serpiente es el Satán. Ahora, nosotros decimos, bueno, pero eso lo dicen los cristianos. No, eso lo dicen los judíos. Fíjense este texto, es un libro de los apócrifos judíos, se llama Sabiduría, la sabiduría de Salomón, más o menos del siglo II antes de nuestra era, que lo conocemos en griego. El texto dice así: porque Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo imagen de su mismo ser, pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo y la experimentaron sus secuaces. Significa, lo que él dice, la envidia de la serpiente. Y el diablo es como si hubiera usado la serpiente como instrumento. Lo que da a entender este texto, lo dice claramente uno de los grandes pensadores de Occidente, San Agustín, del siglo V.
en la ciudad de Dios, uno de los monumentos de la literatura y la teología de Occidente. Y así dice el texto: eligió, se refiere al Satán, para ello en el paraíso corporal, donde vivían el primer hombre y la primera mujer, con los restantes seres animados de la tierra, eligió el Satán, digo, para hablar con ellos a la serpiente. Animal escurridizo y de tortuosos movimientos, tan propios para su intento. Y sometiéndola con malicia espiritual, valiéndose de la presencia angélica y de la superioridad de su naturaleza, abusó de ella como de un instrumento y conversó falazmente con la mujer. Significa que esta interpretación solucionó un problema. ¿Por qué habla la serpiente? No habla la serpiente, el que habló es el Satán por medio de la serpiente. Significa la idea que aparece en un texto judío, después se va desarrollando y ya aparece en la teología de unos grandes pensadores cristianos. Pero la tradición originalmente era una tradición judía. Otro caso. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que hablamos de las características físicas de la serpiente? Y decíamos que en Génesis se va a arrastrar sobre el vientre. Significa que tenía otra forma la serpiente. En unos textos judíos de la literatura judía antigua, que lo conocemos en manuscritos que fueron transmitidos por cristianos, se lo conoce como el Apocalipsis de Moisés o como el libro de Adán y Eva en griego. Y en esa historia, es un texto muy interesante, cuenta qué pasó con Adán y Eva después de la expulsión del paraíso. En la Torá no nos cuentan gran cosa. Y en un momento, el texto después nos cuenta que cuando se está muriendo Adán, Eva y los hijos ven por primera vez a alguien que está agonizando, nadie se había muerto hasta ese momento. Y entonces ellos quieren entender qué es lo que sucede y Adán le dice a ella: contá lo que pasó en el paraíso. Y tenemos una historia que va hacia atrás contando la historia del paraíso. Y en un momento se habla de la serpiente. Y el texto vuelve a contar la versión del castigo de la serpiente, pero en esta nueva versión, fíjense cómo era la serpiente. Perdón. El texto dice así: a continuación dijo a la serpiente, es cuando Yahvé lo está castigando, con gran cólera le habló: por haber hecho esto y haberte convertido en instrumento de desgracia hasta el punto de descarriar a los negligentes, serás maldita por encima de todos los animales. Quedarás privada del alimento que comías y comerás polvo todos los días de tu vida. Caminarás sobre el pecho y el vientre, y quedarás privada de pies y manos. No se te perdonará ni una oreja, ni un ala, ni uno solo de los miembros, con los que sedujiste en tu maldad e hiciste que fueran arrojados del paraíso. Significa que la serpiente es un monstruo, que tiene manos, que tiene pies, que tiene orejas, que tiene alas. Ahora, otro texto. Un texto de los Apocalipsis judíos antiguos, que se llama Apocalipsis de Abraham. Es un texto judío de más o menos finales del siglo I, comienzo del siglo II, que lo tenemos y lo conocemos en tradición cristiana en eslavo eclesiástico, de manuscritos del siglo X. Y me imagino que no debe ser un texto muy popular en Ramat Shalom, ¿no? Ahora, en este texto, el ángel lo saca a Abraham por un viaje celestial. Es decir, Abraham ahora es un astronauta y ve secretos que solamente elegidos pueden ver. Abraham de la Torá, ¿se acuerdan? Ve las estrellas. El Abraham aquí vuela por las estrellas. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 23, qué es lo que vio Abraham en ese viaje. Contempla en la visión quién es el que seduce a Eva y cuál es el fruto del árbol. Conoce lo que ocurrirá y en qué medida ésta le pasará a tu descendencia en los últimos días del mundo. Y si tú no lo puedes comprender, yo te revelaré porque tú eres digno de mi vista y te diré lo que hay en mi corazón. Y dice Abraham, ahora en primera persona, ¿qué vio? Y yo contemplé la visión, mis ojos se fijaron en una parte del jardín de Edén. Y allí vi a un hombre muy alto y de gran longitud, de un aspecto sin igual, que abrazaba a una mujer. Y esta era de un aspecto y estatura idénticas a las del hombre. Esto es una traducción interesante. Los primeros creados eran gigantes y después se fueron achicando. Estaban de pie bajo el árbol del Edén y el fruto de este árbol tenía la apariencia de un racimo de uvas
Si ustedes les hubiera preguntado cuál es el fruto, ¿qué hubieran dicho? La manzana. Obviamente nunca puede haber hablado la tradición de Israel la manzana porque no es un fruto en la tierra de Israel. ¿Desde cuándo aparece la manzana? Solamente en la tradición de Europa cristiana basada en el latín. ¿Por qué? Porque manzana en latín se dice malum y el fruto es el fruto del mal. Y entonces en la historia del arte, en Europa empiezan a dibujar que es una manzana. Y detrás del árbol se veía como la imagen de un dragón. Sus manos y sus pies eran semejantes a los del hombre. Y tenía alas en la espalda, 6 a la derecha y 6 a la izquierda. Pues dicen, yo conozco algo así que tenían 6. ¿Quiénes son los serafines? Los querubines, ¿no? Serafines, es Isaías 6. Pero acá tiene 12, 6 y 6. ¿Por qué? Porque ocupa un lugar en las jerarquías celestiales, como si fueran los birretes de los generales. Tenía sido el racimo del árbol y se lo dio de comer a los 2 que yo veía con intención de abrazarse. Fíjense lo que pasó. En la versión bíblica, ¿por qué come Eva? Porque el Nahash le había dicho que convenía comer, pero ella decide tomar el fruto. En la nueva versión, ¿quién es el que le da el fruto? La serpiente. Significa, vemos que la responsabilidad ahora ha cambiado y se ha movido de la individual ahora a las fuerzas del mal. Entonces pregunté, ¿quiénes son estos 2 que se abrazan? ¿Quién es el que está en medio? ¿Cuál es el fruto que comen, poderoso eterno? Y él me contestó, es la luz, el sol, Adán. El objeto de su deseo sobre la tierra es Eva. El que está en medio de ellos es la impiedad de su comportamiento, su perdición. Es el mismo Azazel. ¿De dónde conocen ustedes a Azazel? De un solo lado. Lo que leemos todas las mañanas en Kippur a la mañana. El del chivo expiatorio. Es Levítico 16. Cuando Yahvé le ordenó que elijan 2 chivos, uno para Adonai y el otro para Azazel. Y no queda claro en la Torah qué es Azazel. Ya en el judaísmo tardío, Azazel comienza a ser uno de los nombres del Satán. Y por eso en el arte cristiano, ¿cómo dibujan al Satán? En forma de chivo. Ahora fíjense otro texto, ahora del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de Juan. Es un texto apocalíptico. Describe la guerra en el final de los tiempos entre el arcángel Miguel y las fuerzas demoníacas. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. ¿Sí? Es una guerra celestial que obviamente, como en las películas americanas, ganan el bien, los americanos. Y así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado de la tierra. Significa, lo que antes era una serpiente, y no queda muy clara los símbolos de la serpiente, cuando va continuando el judaísmo a la época que es mi especialidad, la época del segundo templo, la serpiente va asumiendo un significado demoníaco. ¿Y eso a qué se debió? Lo que estas historias nos están hablando es la transformación no solamente del animal, sino la respuesta al origen del mal. La antigua tradición que decía la bíblica, el mal es responsable del mundo por el hombre. En la nueva versión, el hombre ahora es la víctima, no el victimario, es la víctima. Las fuerzas demoníacas son los que me llevaron a mí al pecado. Y finalmente, ahora es el Satán, las fuerzas del mal, que llevaron al hombre por medio de la serpiente a cometer el pecado. El hombre se limpia de su responsabilidad y ahora son fuerzas demoníacas. Y eso tiene que ver con un cambio de la civilización del mundo grecorromano. Y la historia del paraíso refleja precisamente esa transformación. Y ya termino. La última frase, y ahora estoy abierto si ustedes quieren a preguntas o comentarios.
Cuando mañana alguien hable sobre la serpiente y alguien diga, pero eso es lo que dicen los cristianos, ahora pueden ver que la tradición judía también interpretó de una manera que nos recuerda lo que después decían los cristianos, como San Agustín. Pero ese cambio de ver de la serpiente al Satán es claramente también en la doctrina judía. Muchísimas gracias.